Recibí el mensaje justo mientras cenábamos. Mis nietos se reían de algo que Mateo contaba sobre su trabajo. Adriana iba sirviendo más frijoles en los platos. Todo parecía tranquilo, casi idílico. Entonces mi móvil vibró. Sal. No les digas nada. Número desconocido. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Miré a Mateo, que seguía narrando su anécdota con gestos. Miré a Adriana sonriendo mientras escuchaba. Ninguno de los dos se había dado cuenta. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mateo. «Sí, hijo. Solo voy al baño». Mentí. No sé por qué obedecí aquel mensaje pinesa que extraño. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Salí por la puerta trasera como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Afuera la noche era fría y espesa. Me quedé en el jardín preguntándome qué demonios hacía. Entonces vi las luces patrullas, 3 coches, avanzando despacio por la calle, sin sirenas, sin ruido, como espectros. Sentí cómo se me helaba la sangre. Me acerqué a la reja del fondo para mirar sin ser vista. Los agentes bajaron de los vehículos y caminaron hacia mi casa, hacia la puerta principal. Tocaron. Escuché la voz de Mateo desde dentro. «¿Quién es, policía? Necesitamos hablar con usted». Lo que vino después, Dios mío, lo que escuché, me desgarró por dentro. «Señor, recibimos una denuncia. Su madre, Isabel Ramírez, está siendo víctima de maltrato familiar. Tenemos información de que ustedes la obligan a firmar documentos que la mantienen aislada, que controlan su dinero». Silencio. Luego la voz temblorosa de Adriana. «Eso es mentira. Mi suegra está perfectamente bien. Está aquí cenando con nosotros». «¿Podríamos hablar con ella?» «Claro, por supuesto». «Mamá, mamá». Los escuché buscándome por toda la casa, llamando mi nombre con preocupación, desesperados. Pero yo ya sabía la verdad. Alguien había hecho esa denuncia. Alguien que conocía lo que pasaba en mi hogar. Alguien que había notado lo que yo misma me negaba a saber desde hacía meses. Me quedé oculta tras los arbustos, viendo cómo mi hijo mentía a la policía, viendo cómo mi nuera se hacía pasar por víctima inocente. «Señor, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para aclarar este asunto. De momento buscaremos a su madre. Usted viene con nosotros». Vi cómo se llevaban a Mateo esposado. Vi cómo Adriana lloraba en la puerta gritando que todo era un malentendido. Cuando las patrullas se fueron, me quedé sola en el jardín, sola con la verdad que había estado ignorando tanto tiempo. Mi propio hijo, mi propia sangre me estaba robando. Regresé a la casa por la puerta trasera. Adriana estaba en la sala hablando por teléfono. Su voz era distinta. Ya no sonaba como la nuera dulce y preocupada. «No, escúchame bien». La vieja se escapó. No sé cómo, pero se escapó. Tenemos que actuar rápido antes de que hable con alguien. Vieja. Me llamó vieja. Me quedé en la puerta de la cocina escuchando cómo planeaba mi propia ruina. Sí, los papeles están listos. Solo necesitamos su firma y ya. La casa, la cuenta del banco, todo. Pero ahora, con esto de la policía, mi casa, mi dinero, todo lo que había trabajado durante 50 años. Adriana colgó y se giró. Me vio ahí parada. Su rostro se puso blanco como cal. Isabel no sabía que había regresado. Ya veo que no. Mi voz salió tranquila, helada. Ni yo reconocí mi tono. Escucha lo que escuchaste. ¿Qué escuché? Adriana, ella. Tartamudeó, buscó excusas, mentiras, pero yo ya no la escuchaba. Pensaba en todos los papeles que me habían hecho firmar para supuestamente protegerme.
Pensaba en todas las veces que me dijeron que era mejor que ellos manejaran mi dinero. Pensaba en todas las ocasiones en que me hicieron sentir un estorbo, una vieja inútil. Vete de mi casa, Adriana. Que te vayas ahora. No puedes echarme. Mateo y yo vivimos aquí. Tenemos derechos. Derechos. Esa palabra me quemó por dentro. Los únicos derechos que tienes son los que yo te di, y ahora te quito. Caminé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y por primera vez en meses respiré hondo. Alguien me había salvado esa noche. Alguien había visto lo que yo no quería ver. Pero ahora que tenía los ojos abiertos no iba a cerrarlos nunca más. Esa noche no dormí. Escuché a Adriana deambular por la casa como un animal acorralado haciendo llamadas, susurrando, llorando. A las 3 de la madrugada alguien tocó la puerta. Voces masculinas, discusiones. Me asomé por la ventana de mi cuarto. 2 hombres desconocidos hablaban con Adriana en la entrada. Uno traía papeles en la mano. Escuché fragmentos de la conversación. No podía afirmar nada si no estaba ella. Una vieja de 70 años no puede desaparecer así como así. Otra vez esa palabra vieja. Los hombres se fueron al amanecer. Adriana también. La vi salir con una maleta pequeña hablando por teléfono nerviosa. Cuando estuve segura de que se había ido, salí de mi cuarto. La casa estaba en silencio, un silencio que no sentía desde hacía años. Fui a la cocina y me preparé un café. Mi café en mi taza favorita sin que nadie me dijera que era muy tarde para la cafeína o que cuidara mi presión. Mientras bebía pensé en todo lo que había pasado. Hace 5 años, cuando murió mi esposo Julián, me quedé sola en esta casa. Mateo insistió en que él y Adriana se mudaran conmigo para cuidarme para que no estuviera sola. Al principio me pareció una bendición tener compañía, risas de nuevo en la casa, pero poco a poco todo cambió. Primero fueron sugerencias pequeñas sobre manejar mis cuentas, sobre firmar papeles para trámites médicos. Firmé todo porque confiaba en mi hijo. Era mi sangre. Después vinieron las restricciones. No salir sola porque era peligroso. No hablar con los vecinos de los problemas de la familia. No llevar tanto dinero en la bolsa. Así me fui volviendo prisionera dentro de mis propias paredes. Y lo más doloroso fue que empecé a creerme ese cuento. Llegué a pensar que de verdad era una carga, que en realidad necesitaba que ellos controlaran. Todo, que era una anciana inútil, incapaz de entender el mundo de hoy. Pero anoche, escondida entre las sombras de mi jardín, viendo cómo mi hijo engañaba a los policías, algo se quebró dentro de mí. No, en realidad algo se acomodó. Terminé mi café y fui al despacho. Abrí el cajón donde solía guardar mis papeles más importantes. Estaba vacío. Claro que estaba vacío. Pero Julián siempre había sido precavido, me enseñó a serlo también. Bajé al sótano a un rincón olvidado. Detrás de las cajas de adornos navideños había una caja fuerte pequeña que Julián instaló hacía muchos años. Dentro estaban las copias. Copias de todo. El título original de la casa, los certificados de mis cuentas bancarias, mi testamento verdadero, no el que me hicieron firmar el mes pasado. Mi corazón palpitaba fuerte mientras revisaba cada hoja. La casa seguía siendo mía, legalmente mía. Los papeles que me habían obligado a firmar carecían de validez, porque lo hice bajo presión y sin asesoría propia. Julián me había dejado bien preparada. Tomé el teléfono y marqué un número que llevaba guardado desde hacía años, el bufete Vargas y Asociados. Teodoro Vargas había sido amigo cercano de Julián, un hombre recto, de los que ya casi no existen. Le expliqué que necesitaba su ayuda, que sospechaba que me estaban defraudando. Cuando le confesé que era mi hijo,
quien estaba detrás del otro lado, hubo un silencio largo. Me pidió que acudiera esa misma tarde con todos los documentos. Por primera vez en meses, dejé de sentirme perdida. No me veía como víctima, me reconocía como lo que era una mujer de 70 años, que había trabajado toda su vida, que había criado hijos, enterrado a su marido y sobrevivido a todo. Una mujer que no iba a permitir que nadie le robara ni siquiera su propia sangre. A las 2 en punto, alguien tocó la puerta. Era Mateo. Lo habían soltado. Claro, sin pruebas sólidas y sin denuncia formal no podían retenerlo. Su voz sonaba distinta, más dura. Ya no era el hijo preocupado. Le dije que no tenía nada que hablar con él. Insistió en que estaba confundida, que alguien me estaba metiendo ideas falsas. Yo guardé silencio. Me dijo que esa también era su casa, que tenía derecho a entrar. Le contesté que esta era mi casa y que él ya no vivía ahí. De pronto escuché el giro de unas llaves en la cerradura. Por supuesto tenía copia. La puerta se abrió y entró Mateo acompañado de Adriana y de los 2 hombres que había visto de madrugada. Dijeron ser notarios y que habían ido a resolver un detalle con unos documentos que necesitaban que yo firmara unas correcciones. Los miré a todos, 4 personas en mi sala tratándome como si fuera una tonta. Les contesté que no iba a firmar nada. Uno de ellos se adelantó. Tenía mirada de tiburón. Me explicó que era muy sencillo, que solo necesitaban que confirmara mi firma en unas transferencias por mi propia seguridad. Una mujer de mi edad no debía cargar con propiedades. Decían que lo mejor era que mi hijo manejara todo. Me levanté del sillón, los encaré uno por uno. Les recordé que una mujer de mi edad había levantado esa casa con sus propias manos, trabajando jornadas de 12 horas durante 30 años. Que había criado 3 hijos, enterrado a su esposo y sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado. Y ahora esa misma mujer les decía bien claro que se fueran de mi casa. El supuesto notario sonrió con frialdad. Dijo que temía que ya no tenía autoridad para echarlos, que según esos papeles... Le respondí que según esos papeles falsos, que ellos mismos habían fabricado. Mateo insistió en que no eran falsos, que yo los había firmado. Le recordé que los firmé engañada porque confiaba en él, porque era mi hijo. Él me dijo que precisamente por eso debía seguir confiando. Le pregunté si confiar significaba dejar que me robaran después de oírlo planear cómo hacerlo. Respondió que no me estaban robando nada, que solo protegían mi patrimonio, de mí misma. Me dijo que ya no era la misma, que a veces me confundía, que a veces olvidaba cosas. Ahí estaba la mentira que habían tejido durante meses. Lo único que había olvidado era quién era realmente mi hijo. Caminé hacia la puerta principal, la abrí y les ordené que se marcharan. Mateo contestó que no pensaban salir, que esa casa también era suya. Le dije que la casa era mía y que si no salían iba a llamar a la policía. Adriana soltó una risa amarga. Me preguntó si iba a llamar a la policía como anoche, que ya había visto que no me habían creído. Le pregunté cómo sabía lo de anoche. Se quedó blanca. Había hablado de más. Lo entendí al instante. Ella que había hecho la denuncia. Ella llamó a la policía para incriminar a Mateo y así abrirme los ojos para que viera lo que en realidad ocurría. Le dije que sí, que estaba loca de rabia y que las viejas locas como yo peleaban. Nadie se movió por un momento. Los 4 permanecieron inmóviles, como si no hubieran entendido lo que acababa de decir. Mateo fue el primero en reaccionar, acercándose con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado en los últimos meses.
Me dijo que no dijera tonterías, que nadie peleaba con nadie, que éramos familia. Le contesté que la familia no roba. Él insistió en que no me estaban robando, que me estaban cuidando. Le pregunté si llamarme vieja inútil a mis espaldas era parte de ese cuidado. Adriana se puso inquieta, movía los ojos de un lado al otro, como un animal atrapado. Me dijo que yo no entendía, que los tiempos habían cambiado, que había muchos timadores que se aprovechaban de los mayores. Le respondí que tenía razón, que sí había estafadores y que algunos vivían bajo mi propio techo. El notario de mirada de tiburón se impacientó. Me dijo que estábamos perdiendo el tiempo, que o firmaba esos papeles por las buenas, o tendrían que optar por otras alternativas legales. Le pregunté, ¿qué alternativas? Me explicó que una mujer de mi edad sola con supuestos episodios de confusión mental podía ser evaluada por un psiquiatra para mi propia protección. Sentí el frío recorrerme la sangre. Ahí estaba la amenaza real. Si no cedía, me declararían incapaz. Le pregunté sobre esos episodios de confusión mental. Me dijo que mi hijo les había hablado de mis olvidos, de veces que me perdía en la casa, de conversaciones con gente inexistente. Miré a Mateo, mi propio hijo, inventando mentiras sobre mí. Le pregunté si él había dicho eso. Respondió que era verdad, que últimamente yo estaba confundida. Le recordé que la noche anterior me había oído hablar sola en el jardín. Le dije que no hablaba sola, que lo escuchaba a él, traicionándome. Me dijo que ahí estaba otra vez con mis paranoias, con delirios. Me quedé en silencio un instante. Comprendí su táctica, cualquier cosa que dijera la usarían como prueba de mi supuesta locura. Pero yo ya no era la mujer asustada de antes. Les dije que entendía, que claro que necesitaba protección legal. Vi cómo todos respiraban más tranquilos. Mateo me dijo que sabía que acabaría entendiéndolo. Le contesté que sí, que necesitaba protección legal, pero contra ellos. Fui hacia el teléfono y marqué a Teodoro. Contestó al segundo timbrazo. Le dije que estaba en casa y tenía visitas no deseadas, que viniera de inmediato. Me preguntó si estaba en peligro. Le contesté que estaba en peligro de que me robaran. Colgué. Los 4 me observaban con caras muy distintas a las de minutos antes. Les advertí que no podían impedirme tener un abogado. Mateo replicó que claro que no, pero que no hacía falta, que éramos familia. Le dije que las familias no requerían notarios falsos para despojarse entre sí. El hombre de rostro de tiburón se ofendió, jurando que era notario certificado con credenciales legítimas. Le contesté que quizás sus credenciales fueran auténticas, pero sus intenciones no. Adriana se inclinó hacia Mateo y le susurró algo. Él asintió. Me dijeron que esperarían afuera hasta que llegara mi abogado para demostrar que no tenían nada que ocultar. Les ordené que no se quedaran en la banqueta, que se marcharan de mi propiedad por completo. Mateo dijo que de acuerdo, que se irían, pero que esto no quedaría así. Le respondí que claro que no, que se resolvería en los tribunales. Salieron de mi casa, pero no se alejaron. Los vi desde la ventana parados en la acera, hablando en pares, planeando. Me senté en el sillón a esperar a Teodoro. Por primera vez en meses, estaba sola en mi hogar, sin sentir miedo, sin sentir que debía esconderme o pedir permiso para moverme. Aquella era mi casa, mi refugio, mi santuario, y nadie me lo iba a arrebatar. Teodoro llegó media hora después. Un hombre de 60, canoso, con los ojos más francos que había conocido. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que ahora sí. Le conté todo, desde el mensaje anónimo hasta la conversación de hace poco. Le mostré los documentos originales que había hallado en la caja fuerte de Julián. Teodoro los revisó con detenimiento. Su gesto se iba endureciendo con cada hoja.
Me dijo que era gravísimo, que habían intentado transferir la propiedad de la casa a nombre de Mateo y también me habían querido hacer firmar un poder general que les daría dominio total de mis cuentas. Le pregunté si eso era posible. Explicó que no legalmente, no sin mi consentimiento libre e informado, y mucho menos con papeles llenos de irregularidades. Se quitó los lentes y me miró de frente. Me preguntó si quería presentar cargos penales contra mi hijo. La pregunta me golpeó el pecho como un mazo. ¿Acusar penalmente a Mateo, a mi propio hijo? Le dije que no sabía. Me explicó que era entendible que era mi sangre, pero que lo que habían hecho era fraude, abuso financiero a una persona mayor, delitos graves. Le pregunté qué otras alternativas había. Me dijo que podíamos proteger mis bienes de inmediato, cambiar todas las cerraduras, revocar cualquier poder firmado antes y establecer medidas legales de resguardo para impedir nuevos intentos. Le pregunté qué sucedería si trataban de declararme incapaz mentalmente. Me aseguró que con esos documentos y con su testimonio sería imposible. Además, podíamos solicitar una valoración psiquiátrica independiente que confirmara mi plena capacidad. Me quedé pensando. Le pregunté cuánto dinero había en mis cuentas. Revisó unos papeles y me dijo que según los últimos estados, había alrededor de $250,000 entre ahorros certificados y pensión. No podía creer lo que estaba escuchando. Mateo me había repetido que apenas alcanzaba para lo básico, que por eso necesitaba encargarse de todo. Me había engañado. Había suficiente dinero para vivir con tranquilidad lo que me quedara de vida. Sentí como si me quitaran un yugo del cuello. No era pobre, no era un estorbo, no dependía de nadie. Le pregunté a Teodoro qué debía hacer. Él me explicó el plan. Primero, acudir al banco temprano para cambiar claves y autorizaciones. Segundo, llamar a un cerrajero y cambiar todas las cerraduras de la casa. Tercero, revisar el testamento para asegurar que reflejara realmente mi voluntad. Le pregunté qué vendría después. Me dijo que después esperaríamos sus movimientos y estaríamos preparados. En ese momento tocaron la puerta. Era Mateo de nuevo. Gritó desde fuera que mi abogado ya se había ido, que podíamos hablar en calma. Le respondí que no, que todavía estaba ahí. Teodoro se acercó a la puerta y dijo que era el abogado de la señora Ramírez y que ella no deseaba hablar en ese momento. Mateo preguntó quién era él, para impedirle hablar con su madre. Teodoro contestó que era mi representante legal y que yo había dejado claro que no quería visitas. Hubo un silencio breve al otro lado. Después, pasos alejándose. Teodoro me miró y me preguntó si estaba preparada porque esto apenas comenzaba. Le pregunté si ellos serían capaces de llegar muy lejos. Me acerqué a la ventana. Mateo y Adriana estaban en su coche, pero no se iban. Permanecían vigilando. Le dije a Teodoro que sí que estaba lista, aunque no sabía hasta dónde serían capaces de llegar. Esa noche no pude dormir. Cada crujido me sobresaltaba, cada sombra que pasaba por la ventana me mantenía alerta. A las 3 de la madrugada escuché que intentaban forzar la puerta trasera. Me levanté sin hacer ruido y miré desde mi cuarto. Era Mateo, mi propio hijo, intentando entrar como un ladrón. Probó con sus llaves, pero no funcionaron. Teodoro había traído a un cerrajero esa misma tarde y ya habíamos cambiado las cerraduras. Lo vi merodear alrededor probando ventanas. Intentó la de la cocina. Tomé el teléfono y marqué emergencias. 900. ¿Cuál es su emergencia? Alguien intenta entrar a mi casa por la fuerza. ¿Conoce a la persona? Guardé silencio un instante. Sí, es mi hijo.
Su hijo. ¿Vive con usted? No, ya no. Señora está en peligro inmediato. Miré otra vez. Mateo había dejado las ventanas y ahora hablaba por teléfono con alguien. Enviamos una patrulla de inmediato. Colgué y seguí observando. Después de su llamada se fue como si supiera que yo había llamado a la policía. 5 minutos más tarde llegó la patrulla. Los agentes tocaron. Les conté lo sucedido. Tomaron nota y me dijeron que podía poner una denuncia formal. ¿Tiene algún lugar seguro donde pasar la noche? Esta es mi casa, no me voy. Lo entendemos, pero quizás sería lo más prudente. No me voy de mi casa. Se marcharon, pero prometieron rondar la zona. A la mañana siguiente, Teodoro llegó temprano. ¿Cómo pasaste la noche? Le conté lo de Mateo. Su rostro se endureció. Isabel, esto está escalando. Ya no es solo dinero, ahora buscan intimidar. ¿Qué propones? Acelerar todo. Nos fuimos en su coche rumbo al banco. Durante el trayecto tuve la sensación de que nos seguían. Un auto plateado permanecía siempre a 2 coches detrás desde que salimos. Al llegar el gerente nos recibió con gesto serio. Señora Ramírez, qué gusto verla. Su hijo estuvo ayer aquí preocupado, porque no aparecía. Mi hijo no sé. Dijo que había tenido un episodio de confusión que se había extraviado. Quería revisar sus cuentas por si había hecho movimientos extraños. Miré a Teodoro. ¿Le dieron acceso a mi información? No, por supuesto que no, sin su autorización. Pero se veía muy angustiado. Precisamente, señor, intervino Teodoro. Necesitamos cambiar todas las autorizaciones. Revocar cualquier acceso previo, incluido el de su hijo. Sobre todo el de su hijo. El gerente confundido obedeció. Cuando terminamos mis cuentas estaban blindadas. Solo yo podía entrar a ellas. Algo más, señora Ramírez, sí. ¿Cuántas veces ha venido mi hijo a preguntar por mis cuentas? Revisó su computadora. En los últimos 6 meses, más o menos una vez por semana. Una vez por semana, sí, siempre preguntando lo mismo, saldos, movimientos, si usted había hecho algo raro. Salimos del banco en silencio. Teodoro. ¿Cómo sabía Mateo que vendríamos hoy? No lo sabía. Tal vez coincidencia. Pero al llegar a mi casa ahí estaba Mateo esperándonos. Mamá, tenemos que hablar. Ya hablamos ayer. No, ayer hablaste con extraños. Hoy tienes que hablar con tu hijo. Bajé del coche y caminé hacia mi puerta. Teodoro me siguió. Mamá, sé que fuiste al banco. Me detuve. ¿Cómo lo sabes? Porque me llamaron. Estoy preocupado por ti. ¿Te llamaron? ¿Quién te llamó? El gerente me dijo que habías ido con un abogado a cambiar las autorizaciones de tu cuenta. Miré a Teodoro. Algo estaba mal. El gerente no puede darte esa información, Mateo, ya no tienes acceso. Mamá, he manejado tus finanzas durante 2 años. Claro que tengo contactos en el banco. Contactos que te pasan información privada sin mi permiso. Datos sobre mi propia madre manipulados por extraños. Teodoro dio un paso al frente. Señor, lo que describe es una violación grave a la confidencialidad bancaria. ¿Y usted quién es para meterse en cosas de familia? Soy el abogado de su madre. Mi madre no necesita abogados. Necesita familia que la cuide. Su madre necesita protección de usted, replicó Teodoro. Mateo soltó una risa hueca. Protección de mí. Yo he sido quien la ha cuidado durante años. Yo dejé mi vida para vivir con ella, cuando se quedó sola. Te sacrificaste. Repetí sus palabras. Sí, mamá. Dejé mi apartamento, cambié todo para estar contigo, para protegerte de ti misma. Para cuidarme o para robarme.
Mamá, últimamente estás confundida. Tomas decisiones raras, confías en gente que apenas conoces. Señaló a Teodoro. Teodoro ha sido amigo de tu padre durante 20 años. Era amigo de papá. Papá está muerto, las cosas cambian. Guardé silencio. Sus palabras me hirieron más de lo que quería aceptar. Finalmente le dije: Mateo, ¿cuánto dinero hay en mis cuentas? ¿Por qué preguntas eso? Solo responde: lo importante no es la cantidad exacta, sino que esté a salvo. Teodoro me dijo que tengo $250,000. Teodoro te mintió. ¿Me mintió? Sí, solo para asustarte, para hacerte creer que tienes más dinero del que realmente tienes. Entonces dime, ¿cuánto tengo? Lo suficiente para vivir tranquila si se administra bien. Por eso necesito ayudarte. Muéstrame los estados de cuenta. Mamá, no traje los papeles. Entonces, vamos a buscarlos. No hace falta que veas números confusos, solo te vas a preocupar. Números confusos. Sí, mamá, nunca fuiste buena con las cuentas. Me quedé de pie, oyendo a mi hijo insinuar que era demasiado torpe para entender mi propio dinero. Teodoro, dije sin quitar los ojos de Mateo, tú tienes copia de mis estados de cuenta. Sí, Isabel. Enséñaselos a mi hijo. Teodoro sacó los documentos de su portafolio. Aquí están los balances más recientes. Mateo los miró, su cara perdió color. Estos números están mal. No están mal, dijo Teodoro. Están certificados por el banco. Mamá, alguien manipula tus cuentas. Sí, le contesté, a alguien las ha estado manipulando durante meses. Yo nunca. Mateo, ¿dónde está el dinero que falta? ¿Qué dinero hace 6 meses tenía 300,000? Ahora hay 250,000. ¿Dónde están los otros 50,000? Silencio. Mamá, ese dinero se fue en gastos, comida, luz, mantenimiento de la casa. 50,000 en 6 meses. La vida está cara, mamá. Teodoro, ¿cuánto cuesta mantener esta casa medio año? Aproximadamente 8,000, incluyendo todo. Miré a Mateo. ¿Y los otros 42,000? Mi propio hijo me miró a los ojos y volvió a mentirme. No sé de qué hablas, mamá. Estás confundida. En ese momento entendí, algo terrible no iba a detenerse. No importaba cuántas pruebas tuviera ni cuántos abogados me apoyaran. Mateo seguiría mintiendo, robando, manipulando hasta que no quedara nada. Esa noche, después de que Mateo se marchara con más excusas en la boca, me senté en la cocina con una taza de té y tomé la decisión más dura de mi vida. No ibas a seguir discutiendo con él. No ibas a esperar que recordara quién era su madre. Iba a actuar. A la mañana siguiente llamé a Teodoro. Necesito que vengas. Tengo un plan. ¿Qué clase de plan? Un plan para acabar con esto de una vez por todas. Teodoro llegó 1 hora después con el ceño fruncido. Isabel, ¿qué estás pensando? Pienso que mi hijo no se detendrá hasta quedarse con todo. Así que le voy a dar exactamente lo que quiere. No te entiendo. Quiere mi casa, mi dinero, mi vida. Pues terminará sin nada. Teodoro se quitó los lentes y me miró fijo. Estás pensando en desheredarlo. Estoy pensando en algo más radical. Le expliqué mi plan. Teodoro me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Es legal, dijo al final, pero es muy drástico. La situación también lo es. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura. Está bien, pero debemos hacerlo con precisión absoluta. Una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. No quiero marcha atrás. Esa tarde comenzamos. Teodoro trajo a un contador, a un valuador y a un abogado especialista en bienes raíces. Revisamos la casa, las cuentas, todo mi patrimonio. La casa valía $400,000.
Con lo del banco sumaba casi 650.000. «Es mucho dinero, Isabel», dijo Teodoro. «¿Estás segura de seguir adelante?» «Es mi dinero, es mi vida, es mi decisión». «Sí, pero...» «Teodoro, he trabajado 70 años para tener esto. Durante 5 he permitido que otros decidan por mí. Se acabó. Entiendo, pero sopesa las consecuencias. Ya lo hice. La única consecuencia que me importa es recuperar mi dignidad. Esa noche, mientras Teodoro preparaba los documentos, yo preparaba mi espíritu. Me senté en la sala donde vi crecer a mis hijos, donde celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones, donde lloré la muerte de Julián. Esta casa guardaba 50 años de recuerdos, pero también 5 años de mentiras, humillaciones y traiciones. Y yo ya no podía seguir viviendo con eso. Al día siguiente, Mateo apareció otra vez, como si tuviera un instinto para presentarse, justo cuando yo estaba tomando decisiones importantes. «Mamá, tenemos que hablar». «Ya no hay nada que hablar, Mateo». «Sí lo hay. Vine a disculparme. Aquello me desconcertó». «¿A disculparte?» «Sí, estuve pensando en lo que dijiste ayer. Tienes razón. He sido demasiado controlador. Tomé decisiones sin consultarte. Me quedé callada esperando. Quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor, porque me preocupo por ti». «¿Por amor?» «Sí, mamá, por amor. Robarme $50.000 es amor. No te robé nada. Ese dinero lo usé para mejorar la casa, para pagar tus gastos médicos». «¿Para qué, Mateo?» «Para cuidarte. Muéstrame los recibos». «¿Qué recibos?» «Los de las cuentas médicas, los de las mejoras en la casa. Los recibos de todo lo que gastaste supuestamente en mí». Silencio. «Mamá, no guardé todos los recibos. No guardaste recibos de 50.000. Algunos se perdieron. Vos, Mateo. ¿Dónde está mi dinero? Ya te lo expliqué. No me explicaste nada, me dijiste mentiras». Se acercó y me tomó de los hombros. «Mamá, estoy preocupado por ti. Creo que deberías ver a un médico». «¿A un médico?» «Sí, un especialista. Alguien que te ayude con la confusión». «¿Qué confusión? Últimamente dices cosas sin sentido. Acusas a tu propia familia de atrocidades. Te escondes de nosotros. Hablas con abogados desconocidos. Teodoro no es desconocido. Lo conoces desde niño. Era distinto antes. Ahora lo usan para manipularte. ¿Quién me manipula? No lo sé. Alguien que quiere aprovecharse de ti. Alguien que te llena la cabeza de ideas absurdas». Me aparté de sus manos. Ideas absurdas como que tengo derecho a mi propio dinero. Ideas absurdas como que mi familia intenta robarme. «Mamá, ¿tú crees que estás loca?» «Creo que estás confundida. Necesitas ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» «Ayuda profesional. Tal vez un lugar donde te cuiden mejor». Ahí estaba la amenaza. Un lugar como cuál, como una residencia. Un sitio bonito con enfermeras con otras personas de tu edad. ¿Un asilo? No es un asilo. Mamá, es un centro de cuidados especializados. ¿Y quién decide que debo estar ahí? Los doctores y la familia. ¿Tú si es necesario? Sí. Me quedé mirándolo, recordando al niño que había cargado en mis brazos, al muchacho que llevé a la universidad, al hombre que vi casarse. Y ahora me amenazaba con arrebatarme la libertad. «Mateo», le dije despacio, «sal de mi casa». «Mamá, sal ahora. No me iré hasta que hablemos como adultos. Los adultos no amenazan a sus madres con encerrarlas. No te amenazo, te ofrezco ayuda. Tu ayuda ya me costó 50.000. No necesito más.
Si no aceptas ayuda voluntaria, buscaremos otras opciones. Adriana, yo y el doctor con quien hablamos. Ya hablaron con un doctor, sí, con un especialista en geriatría. Le explicamos tu caso. Mi caso. Tus confusiones, tus delirios de persecución, tu paranoia hacia la familia. Fue una primera consulta. ¿Y qué dijo ese doctor? Que era preocupante, que necesitabas una evaluación urgente. Me dejé caer en el sofá, las piernas flojas. Ya lo tenían todo armado. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Dónde qué? ¿Dónde piensan internarme? Hay un lugar muy bueno a 1 hora de aquí. Se llama Villa Esperanza. Tiene jardines, actividades, médicos de primera. Ya lo visitamos. Lo visitaron, sí, fuimos a verlo solo por si acaso. ¿Cuánto cuesta, Mateo? No te preocupes por eso. ¿Cuánto cuesta 5.000 al mes? 5.000 al mes. Sí, pero vale la pena y te cuidarán bien. ¿Y quién pagará esos 5.000 cada mes? Tú con tu seguro y con tus ahorros. ¿Mis ahorros? Sí. ¿Y la casa? La casa... Bueno, si estás en la residencia no la usarás. Podríamos venderla para cubrir los gastos. Ahí estaba el plan completo: internarme, vender mi casa, quedarse con mi dinero, bajo la excusa de pagar mi cuidado. Y yo sin poder defenderme, declarada incapaz. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo planean hacerlo, mamá? No hemos decidido nada, aún solo exploramos opciones. ¡Mentira! No es planificación responsable. Planificación responsable es organizar mi vida sin preguntarme. Te lo estamos preguntando ahora. No me preguntan, me informan. Mamá, trata de entender. Queremos cuidarte. Me levanté del sofá. Mateo, ya entendí todo. Sí, entendí que debo actuar rápido. Actuar como ya lo verás. ¿Qué significa eso? Que se acabó el tiempo de hablar. Mamá, no hagas nada imprudente. ¿Imprudente como defenderme de mi propio hijo? ¿Imprudente como tomar decisiones sin pensarlas? Las he pensado mucho, Mateo, durante meses. ¿Qué decisiones? Ya lo sabrás. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora sal de mi casa y no vuelvas hasta que yo lo diga. Mamá... Sal. Se fue, pero antes de marcharse se giró. Mamá, espero que reconsideres por tu bien. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Por mi bien. Todo lo que habían hecho era por mi bien. Pero ya se habían acabado los bienes para mí. Ahora venía lo más difícil, lo que me dolería más que a ellos, pero era la única forma de ganar. Al día siguiente, llegó Teodoro con todos los documentos preparados. Nunca había estado más segura de una decisión en mi vida. Cada firma me dolía, pero al mismo tiempo sentía cómo me liberaba. Todo estaría concluido en 1 semana, quizá menos. Esa tarde sonó el teléfono, número desconocido. Señora Ramírez, le habla el doctor Herrera, del Centro de Valoración Geriátrica. Su hijo solicitó una evaluación domiciliaria para usted. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, una evaluación en mi propia casa. Mi familia había informado episodios de confusión, paranoia, conductas erráticas. Según ellos, yo había acusado a los míos de robarme, que cambié cerraduras sin motivo, que contraté abogados para enfrentar a mi propia sangre. Le respondí que todo era cierto, pero no por confusión, sino por realidad. El doctor insistió en que era necesario evaluarme para determinar si podía seguir sola con seguridad. Si me negaba, mi familia podía pedir una orden judicial. Colgué de golpe y marqué a Teodoro. Ya habían empezado. No teníamos 3 días como habíamos calculado, necesitaba que todo estuviera listo al día siguiente. Esa noche no concilié el sueño. A las 6 de la mañana sonó el timbre. Era Mateo acompañado de Adriana y un hombre con bata blanca. Buenos días, mamá. Te traje al doctor Herrera. Me negué a hablar con ningún médico. Mateo insistía en que era por mi bien,
pero mi bien lo definía yo. El doctor se presentó asegurando que solo quería confirmar que estaba bien. Le contesté que lo estaba perfectamente, que lo que preocupaba a mi familia era mi dinero, no mi salud. Ahí están otra vez las acusaciones, comentó Mateo al doctor. El médico quiso hablarme en privado, pero no acepté, no confiaba en él, porque venía con ellos. Cuando pregunté quién pagaba sus honorarios, se puso nervioso. Era el seguro que gestionaba mi hijo. Adriana me pidió que no complicara las cosas. ¿Complicarlas para quién?, le pregunté. Para todos, dijo. Para mí era muy sencillo, no quería ni necesitaba ser evaluada. Mateo amenazó con conseguir apoyo legal, una orden judicial para obligarme. El doctor explicó que en casos de preocupación familiar, un tribunal podía ordenar un examen obligatorio. Luego decidirían si podía seguir viviendo independiente. Guardé silencio unos segundos y después les dije que tenían razón. Se quedaron sorprendidos. Sí, necesitaba cuidados, pero no del tipo que ellos pensaban. ¿Qué tipo de cuidados, mamá? Cuidado legal, protección contra ustedes. Les revelé que ya conocía todo su plan. La evaluación psiquiátrica, la incapacidad legal, el encierro, la venta de mi casa. Mateo respondió que estaba paranoica, pero yo estaba más lúcida que nunca. Por primera vez en meses tenía absoluta claridad sobre lo que debías hacer. Mateo se acercó rogando que no dijera tonterías. Le respondí con preguntas. Era una tontería que hubieran desaparecido $50,000. Era una tontería que ya tuvieran elegido el asilo. Era una tontería que hubieran calculado lo que ganarían vendiendo mi casa. Todo, según ellos, era por mi bienestar. Mentían. Les pregunté si se trataba de mi bienestar o del suyo. Me giré hacia el doctor Herrera. Le pregunté si sabía que estas personas me estaban robando. Me pidió pruebas. Le dije que las tenía todas. Mi hijo había gastado 50,000 sin autorización. Habían manipulado documentos. Habían planeado internarme en contra de mi voluntad. El médico miró a Mateo, que lo negó todo. Dijo que yo estaba confundida. Me reí con amargura. Le pregunté al doctor si sabía qué era lo que más me confundía, que mi propio hijo creyera que era una idiota. Mateo aseguró que no pensaban eso, que me trataban con delicadeza, porque me querían. Les pregunté si engañar era amor, si traicionar era amor. Lo negaron todo. Les dije que entonces teníamos definiciones muy distintas de lo que era el amor. Caminé hacia la puerta y la abrí. Le dije al doctor que podía marcharse, que no me sometería a ninguna evaluación. Mateo me advirtió que esto no se iba a quedar así. Le respondí que no se quedaría así, que ya había tomado mi decisión. Antes de irse, Mateo se volteó. Espero que lo pienses mejor antes de que sea demasiado tarde. Le contesté que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Cerré la puerta y marqué a Teodoro. Le pedí que terminara todo ese mismo día. Ya no había tiempo. Mañana sería demasiado tarde. Me dejé caer en el sofá. En pocas horas todo acabaría. Mateo iba a entender que había subestimado por completo a su madre. Toda mi vida había resuelto problemas sin escándalos. Cuando Julián perdió el trabajo, busqué otra manera de mantener la casa. Cuando mis hijos se enfermaron, encontré soluciones sin lloriqueos. Cuando Julián murió, no me derrumbé. Seguí adelante. Ahora tenía el mayor desafío de mi vida, mi propio hijo, intentando arrebatarme lo que había construido en 70 años. Y lo resolvería como siempre, en silencio, con firmeza, sin miedo a las consecuencias. Esa tarde Teodoro regresó con más documentos. Todo avanzaba según lo previsto. Los peritos ya habían terminado sus valoraciones. Los contadores habían revisado cada cuenta. Los abogados tenían los escritos preparados.
¿Estás absolutamente segura de esto, Isabel? Teodoro, lo estoy desde el día en que escuché a mi hijo planear cómo robarme. Y las consecuencias de no hacer nada serían peores. Una vez que firmemos, no habrá marcha atrás. ¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? No quiero marcha atrás. Firmé los últimos papeles. Mis manos temblaban no de miedo, sino de anticipación. Durante meses me habían hecho sentir como una víctima. Durante meses había dejado que otros decidieran por mí, pero aquello se había terminado. Ahora era mi turno de recuperar las riendas. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Sabía que al día siguiente mi vida daría un giro definitivo. Sabía que Mateo y Adriana recibirían el golpe más inesperado de sus vidas. Y lo más importante, yo habría recuperado mi dignidad. A la mañana siguiente me levanté con una serenidad extraña. Sentía como si un gran peso se hubiera desprendido de mis hombros. Sabía que en cuestión de horas todo cambiaría. Teodoro llegó puntual a las 9 con el último paquete de documentos. Su rostro mostraba respeto y a la vez cierta inquietud. Creo que nunca había visto a una mujer de 70 años tomar una decisión tan radical, me dijo. Los últimos papeles están listos. Solo necesito tu firma final y todo quedará en marcha. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que sea oficial? 48 horas máximo. Una vez que los presente en el juzgado ya no habrá marcha atrás. Perfecto. Firmé sin vacilar. Mi firma salió firme, con trazo decidido. No había temblores ni dudas, era la rúbrica de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Isabel. ¿Has pensado cómo se los dirás? No voy a decirles nada. Se enterarán solos. ¿Estás segura de que es la mejor forma, Teodoro? Ellos tampoco me avisaron cuando tramaban robarme. Yo tampoco les voy a advertir cuando me defienda. Tras su partida me quedé en la cocina con un café caliente entre las manos repasando todo lo vivido. 5 años atrás, cuando Julián murió, me vi como una viuda vulnerable que necesitaba apoyo. O al menos eso pensé. Ahora comprendía que nunca fui vulnerable. Fui confiada. Confié en mi hijo por ser mi sangre. Confié en que la familia siempre protege. Qué equivocada estuve. Julián solía repetirme que la sangre no garantizaba lealtad, que incluso los hijos debían ganarse el respeto. Yo pensaba que era duro desconfiado. Ahora entendía que era realista. A las 2 de la tarde llegó una visita inesperada. Tocaron la puerta y apareció mi vecina de al lado, Nayeli, una mujer de mi edad, siempre discreta y respetuosa. Isabel, espero no molestarte. Para nada. Pasa. Se notaba nerviosa sin saber cómo empezar. ¿Qué ocurre? Es sobre tu hijo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con Mateo? Ayer vino a mi casa y me hizo preguntas extrañas sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas? Que si te veía actuar raro, que si hablabas sola, que si parecías confundida cuando estabas en el jardín. ¿Y qué le respondiste? La verdad que siempre te veo muy bien, que eres la mujer más clara de mente que conozco. ¿Y cómo reaccionó? Se molestó. Me dijo que estabas inventando historias contra la familia, que quizá yo no notaba tu confusión, porque solo te veía de vez en cuando. Nayeli se inclinó hacia mí. Isabel, tu hijo, te está metiendo en problemas. Por primera vez en meses, alguien me lo preguntaba de frente, sin intereses ocultos. Sí, Nayeli me está causando muchos problemas. ¿Qué clase de problemas? Le conté todo, desde el dinero desaparecido hasta los planes de internarme. Ella escuchaba en silencio, negando con la cabeza, indignada. Ese muchacho siempre me pareció raro, murmuró al final. Desde niño estaba obsesionado con las cosas materiales.
¿Te acuerdas, claro? Cuando tenía 10 años vendió la bicicleta de su hermano menor sin permiso. Julián tuvo que recuperarla y castigarlo. Yo había borrado ese recuerdo o no quise verlo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya tomé medidas, pero aún no puedo contarte los detalles. Necesitas ayuda. ¿Quieres quedarte en mi casa si esto se complica? Gracias, Nayeli, pero puedo con esto. ¿Estás segura? Más que nunca. Después de que se fue, reflexioné sobre su oferta. Reconfortaba saber que tenía aliados, que no estaba del todo sola. Pero también me confirmó algo si Mateo rondaba a los vecinos, buscando pruebas de mi supuesta demencia. Su plan estaba más avanzado de lo que pensé. No quedaba tiempo que perder. Esa noche llamé a Teodoro. Ya presentaste los documentos mañana a primera hora. Hoy el tribunal ya cerró, pero te lo prometo. Está bien, pero hazlo temprano. Pasó algo, Mateo está hablando con los vecinos, está armando un caso para declararme incapaz. ¿Qué preguntas hace? Que si me ven confundida, si hablo sola, si actúo raro. ¿Y qué le contestaron, Nayeli? Le dijo la verdad, que estoy perfectamente bien. Eso es positivo. Sí, pero temo que busque a otros vecinos que no me conocen tanto. Isabel, aunque alguien dijera algo negativo, no bastaría para incapacitarte. Necesitan pruebas médicas. Ya tienen un doctor dispuesto a evaluarme, un doctor que ni siquiera me ha visto y que él mismo paga. Precisamente por eso, no tendrá peso en un tribunal. Seguro completamente. Mañana presento todo y ya no importará lo que hagan. Colgué resignada a lo que podía ser mi última noche tranquila en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Teodoro cumplió su palabra. A las 8 me llamó para confirmarlo. Ya está, Isabel. Los documentos han sido entregados oficialmente. Ya no había vuelta atrás. Perfecto. ¿Cuándo se van a enterar? Esta misma tarde, quizá mañana por la mañana. ¿Cómo lo sabrán? Recibirán notificaciones oficiales por mensajero y por correo certificado. ¿Y después? Después tendrán que decidir qué hacer. A las 3 de la tarde estaba en el jardín regando mis macetas cuando vi llegar el camión de paquetería. El repartidor llamó a la puerta, dejó un sobre grande y se marchó. Media hora más tarde llegó otro mensajero y luego un tercero. Desde mi ventana veía cómo los sobres se acumulaban en la entrada de la casa contigua donde Mateo y Adriana vivían de forma provisional mientras resolvían mi situación. A las 5 en punto, vi llegar el coche de Mateo. Bajó apresurado, recogió los sobres y entró corriendo. 15 minutos después, volvió a salir, subió al coche y se fue a toda velocidad. Una hora más tarde regresó acompañado de Adriana y de un hombre al que no reconocí, quizás un abogado. Desde mi ventana los vi discutir en la entrada, señalaban hacia mi casa, gesticulaban, estaban claramente alterados. Finalmente los tres se dirigieron a mi puerta. Golpearon con fuerza. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar. Sí lo tenemos. Recibimos unos documentos legales que no entendemos. Yo sí los entiendo. Mamá, por favor, queremos aclarar un malentendido. No hay ningún malentendido. Según estos papeles, estás haciendo algo muy drástico. Estoy haciendo algo muy necesario. Mamá, abre la puerta, podemos arreglarlo. Ya está arreglado. Escuché murmullos, alguien hablando por teléfono con voz nerviosa. Mamá, trajimos un abogado. Dice que todavía podemos detener esto si actúas rápido. No quiero detener nada. Mamá, ¿entiendes lo que estás haciendo? Lo entiendo perfectamente. Entiendes las consecuencias. Las entiendo y las acepto. Más susurros, más llamadas. Mamá, este abogado dice que puedes cambiar de opinión hasta mañana al mediodía.
No voy a cambiar de opinión. Ni siquiera escucharás nuestras razones. Las escuché durante 5 años. Mamá, por favor, te lo suplicamos. ¿Ahora me suplican? Sí, me suplican como yo les supliqué, que no me robaran como les rogué, que me respetaran como les pedí, que me trataran como madre y no como enemiga. Silencio. Mamá, ya es demasiado tarde para súplicas. Los oí alejarse de la puerta aunque no se marcharon. Permanecieron en el jardín murmurando con el abogado. Me asomé, hacían llamadas, gesticulaban. Estaban desesperados y tenían razón, lo que acababan de descubrir cambiaría sus vidas para siempre, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Esa noche no se fueron. Desde mi ventana los vi acampados como centinelas en tierra ajena. Mateo caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Adriana lloraba en las escaleras y el abogado revisaba documentos con una linterna. A las 11 de la noche tocaron de nuevo, esta vez suavemente. La voz de Mateo ya no era altiva, ni condescendiente. Sonaba asustada. Me contaron que habían hablado con 3 abogados distintos, y todos confirmaron que lo que yo había hecho era legal, que tenía todo el derecho. Por supuesto que era legal. Por eso lo había hecho. Querían entender por qué había llegado tan lejos. Prometían devolver el dinero, pedirme perdón, respetar mi casa, cancelar el internamiento. Me ofrecían recomenzar, resolverlo como familia. Les respondí que era demasiado tarde para desear eso que lo había querido hace 5 años, hace 1 año, hace 1 mes. Pero cuando lo pedía ellos me ignoraban, me mentían, me robaban. Les dije que ahora ya no había solución porque ya no confiaba en ellos, ya no los respetaba y ya no los amaba como antes. Mateo insistió, somos familia. Le contesté que la familia no roba, que habían tenido 5 años para cambiar, y no lo hicieron porque sabían perfectamente lo que hacían, y simplemente no les importaba. Se quedaron afuera hasta muy tarde susurrando, llamando, planeando estrategias inútiles. A la mañana siguiente Teodoro llegó temprano. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Tranquila, respondí. Me preguntó una vez más si quería cambiar de opinión, que aún había tiempo hasta el mediodía. Le recordé que era mi decisión y que las consecuencias de no hacer nada también serían definitivas. A las 10 de la mañana un coche desconocido se detuvo frente a la casa de al lado. Bajaron 2 hombres de traje y tocaron la puerta de Mateo y Adriana. Estuvieron hablando un buen rato. Uno llevaba un portafolio lleno de papeles. Después de media hora se fueron dejando a Mateo y Adriana en la entrada mirando los documentos con rostros desencajados. Adriana se dejó caer en el suelo llorando de nuevo. Mateo arrugó los papeles con rabia, los lanzó, pero luego los recogió y se metió con ellos a la casa. A las 11:30 vinieron a mi puerta una última vez. Esta vez tocaron suave, casi con timidez. Mamá, dijo Mateo, acabamos de recibir la notificación final. En 30 minutos, todo será oficial y ya no habrá manera de detenerlo. Me rogó que reconsiderara, que pensara en todas las Navidades juntos, en los momentos felices de familia. Le respondí que yo había pensado en todo eso durante 5 años, mientras ellos me robaban, que recordé cada abrazo de su infancia. Mientras él planeaba quitarme mi casa, que pensé en todo el amor que le di, mientras él me trataba como a una vieja estúpida. Me preguntó dónde iba a vivir después de esto. Le respondí que eso ya no era asunto suyo. Me preguntó cómo pensaba sobrevivir. Le dije que había sobrevivido 70 años sin su ayuda y que podía hacerlo el resto de mi vida de la misma manera. Quiso saber si alguna vez podría perdonarlo. Guardé silencio durante un largo rato.
Luego le dije que tal vez con el tiempo podría perdonarlo, pero que jamás olvidaría, y que hay cosas que una vez rotas nunca vuelven a recomponerse. Al mediodía exacto sonó el teléfono. Era Teodoro. Ya está hecho, Isabel. Es oficial. Ya no se puede cambiar. Colgué y me dejé caer en el sofá. Durante 5 años había sido una víctima. Durante 5 años había permitido que otros dirigieran mi vida, mi dinero, mis decisiones. Había vivido entre el miedo, la humillación y la sensación constante de ser un peso muerto para mi propia familia. Pero aquello había terminado. Lo que acababa de hacer me dolía más de lo que imaginaba, como arrancarme un pedazo del corazón, pero me devolvía algo que no tenía en años control sobre mi existencia. Por la tarde vi movimiento incesante en la casa de al lado. Autos que llegaban y partían, gente entrando y saliendo, cajas y maletas que sacaban. A las 5 de la tarde, Mateo y Adriana cargaron sus pertenencias en el coche. Antes de irse, Mateo se acercó a mi puerta una última vez. No tocó. Simplemente se quedó de pie unos minutos. Yo lo observaba desde la ventana. Nuestros ojos se encontraron. En su rostro vi algo que no había visto en mucho tiempo: tristeza, respeto y quizás una pizca de admiración. Había subestimado a su madre. Creyó que era una vieja débil que se dejaría despojar sin resistencia. Descubrió que era una mujer dispuesta a sacrificarlo todo por recuperar su dignidad. Subió al coche y se marcharon. Me quedé en mi casa sola por primera vez en 5 años. Pero esta vez, la soledad se sentía distinta. No era la soledad del abandono ni del miedo. Era la soledad de la libertad. Esa noche me preparé una cena especial. Me senté en mi mesa con mis platos favoritos sin que nadie me dijera que era tarde para comer o que debía vigilar mi dieta. Brindé con una copa de vino sin que nadie me recordara que no debía mezclar alcohol con mis medicinas. No kusamis. Era mi casa, mi comida, mi vida, y por primera vez en años era completamente mía. Al día siguiente, Nayeli vino a verme. Había notado el movimiento, los coches, las cajas. Me preguntó si estaba bien. Le respondí que estaba mejor que nunca, que al fin era libre. Quiso saber qué había pasado exactamente. Le conté que había tomado una decisión durísima pero necesaria, que me había costado pero que me devolvió el control de mi vida. Nayeli me miró con una mezcla de curiosidad y admiración. Me dijo que llevaba meses viéndome apagada, asustada, como si ocultara algo, pero que ahora me veía distinta. Me recuerdas a la Isabel que conocí antes de que muriera Julián. Fuerte, resuelta, libre. Le dije que había recuperado algo que pensé perdido para siempre: el respeto por mí misma. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Mateo. Su voz sonaba cansada, vencida. Me dijo que entendía por qué había hecho lo que hice, que había tenido tiempo para reflexionar y que se daba cuenta de que habían cruzado límites que jamás debieron cruzar. Me pidió perdón, no esperando que cambiara mi decisión, sino porque necesitaba que supiera que lo lamentaba. Le dije que agradecía sus disculpas, pero que algunas cosas estaban más allá del perdón. Lo que habían hecho no era solo robar dinero o mentir, me habían arrebatado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratada como una persona completa. Me preguntó si alguna vez podríamos tener algún tipo de relación de nuevo. Le dije que no lo sabía, que tal vez con el tiempo, si demostraba con hechos y no con palabras que había cambiado. Pero eso dependía de él, no de mí. Me dijo que lo entendía, que respetaba mi decisión y que esperaba que fuera feliz. Colgué y me quedé pensando. Durante 70 años había puesto las necesidades de los demás por encima de las mías. Había sido una buena esposa, una buena madre,
una buena vecina. Siempre dando, siempre sacrificándome, siempre anteponiendo a la familia. Pero había llegado el momento de ponerme en primer lugar, y eso era exactamente lo que había hecho. Pasaron 3 semanas desde que Mateo y Adriana se marcharon. 3 semanas de silencio, de paz, de despertar cada mañana sin miedo a que alguien revisara mis cosas o controlara mis pasos. 3 semanas recordando quién era yo antes de convertirme en víctima de mi propia familia. En esos días muchas personas me visitaron. Teodoro pasaba a menudo para asegurarse de que todo estuviera bien. Nayeli traía café por las tardes y charlábamos en el jardín. Otros vecinos, que antes eran solo saludos lejanos, se acercaron a preguntar cómo estaba. Fue extraño descubrir que tenía más apoyo del que pensaba. Durante 5 años me creí sola, pero esa soledad había sido fabricada por quienes querían aislarme para controlarme. Un martes por la mañana recibí una visita inesperada. Era Susana, la hermana menor de Mateo, a quien no veía hacía más de 2 años. Llegó con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblando. «Mamá, necesito hablar contigo». «Pasa, hija». Se sentó en el sofá donde de niña había pasado tantas horas jugando. Parecía perdida, confundida, como si el mundo se le hubiera derrumbado de repente. Mamá, Mateo me contó lo que pasó. «¿Y qué te dijo exactamente? Que habías tomado una decisión muy drástica, que hiciste algo, que los dejó sin nada. ¿Te dijo por qué tomé esa decisión? Me dijo que habían tenido diferencias con el manejo de tus cuentas». «¿Diferencias?», así le llamó al robo. Susana se quedó helada. Entonces le relaté todo desde el mensaje anónimo, que me salvó aquella noche, hasta los planes de internarme para quedarse con mi patrimonio. Le mostré los documentos, pruebas del dinero desaparecido, las firmas falsificadas, las mentiras sostenidas durante años. «Mamá, yo no sabía nada de esto». «¿Nunca sospechaste?» «Pensé que era normal que Mateo te ayudara con tus finanzas. Lo veía correcto después de la muerte de papá. Ayudar no es lo mismo que robar». «¿Qué fue exactamente lo que hiciste?» Le expliqué mi decisión. Su rostro fue un mapa de emociones: sorpresa, incredulidad, tristeza y finalmente admiración. «Mamá, eso es increíble. Increíble bueno o increíble malo, increíble valiente». Y guardó silencio. «¿Sabes qué es lo que más me duele? Que durante 2 años no vine a visitarte porque Mateo me decía que estabas muy deprimida, que no querías ver a nadie, que era mejor dejarte tranquila». «¿Te dijo eso?» «Sí. Me dijo que te habías vuelto muy antisocial después de la muerte de papá. Me aislaron a propósito, Susana, para que nadie notara lo que estaban haciendo. ¿Puedes perdonarme por no haber venido?» «No tienes nada que perdonarte. A ti también te engañaron. ¿Puedes perdonar a Mateo?». La pregunta que todos me hacían, la misma que yo me repetía en mis noches de insomnio. «No lo sé, hija. El perdón no se promete con palabras, se construye con hechos y con tiempo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a vivir». «¿Cómo?» «Como siempre debí haber vivido. Libre». Susana se quedó conmigo toda la tarde. Cocinamos juntas como no hacíamos en años. Movimos algunos muebles. Me habló de su trabajo, de sus proyectos, de sus sueños. Sentí que recuperaba a una hija que había perdido sin darme cuenta. Al despedirse, me abrazó con fuerza. «Mamá, estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?» «Por defenderte, por no dejarte caer. He aprendido algo importante, Susana». «¿Qué cosa?» «Que el respeto no se mendiga, se exige». Esa noche sola en mi casa reflexioné sobre todo. Había pagado un precio altísimo por mi libertad.
Perdí a un hijo, fracturé mi familia, provoqué dolor a personas que a pesar de todo eran mi sangre. Pero también gané lo más valioso, mi dignidad. En 70 años había trabajado, luchado, criado hijos, enterrado a Julián, sobrevivido a pérdidas y desilusiones. Había sido fuerte cuando otros lo necesitaban. Y cuando por fin me tocó a mí, encontré esa fuerza. La encontré cuando entendí que prefería perderlo todo antes que aceptar vivir sin respeto. La encontré el día que decidí que había batallas que, aunque duelan, hay que pelearlas. La encontré cuando dejé de ser víctima y pasé a ser protagonista de mi vida. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, vi un coche conocido detenerse frente a mi casa. Era Mateo solo, sin Adriana, sin abogados, sin disfraces. Caminó despacio hacia mí con la cabeza baja y las manos vacías. «Mamá, ¿puedo hablar contigo? ¿Es tu casa también?» «No, ya no lo es. Ahora lo entiendo». Se quedó a unos metros como temiendo acercarse más. «Vine a decirte algo. Te escucho. Vine a decirte que tenía razón. ¿En qué? En todo, en defenderte, en no confiar en mí, en hacer lo que hiciste. Y vine a decirte que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que debí ser desde el principio. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero encontraré la manera. Mateo, los hechos pesan más que las palabras. Lo sé, por eso no te voy a pedir perdón con palabras. Entonces, ¿cómo? Con acciones durante el tiempo que haga falta. Guardó silencio un momento. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta. ¿Cómo encontraste el valor para hacer lo que hiciste? No fue valor, Mateo. Fue necesidad. Necesidad. La necesidad de recordar quién soy y quién eres. Soy Isabel Ramírez. Tengo 70 años. He trabajado toda mi vida, he amado, he perdido, he sobrevivido. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me quite la dignidad que me tomó 7 décadas construir. Mateo asintió lentamente. Alguna vez podrás perdonarme. El perdón se gana, Mateo, y se gana con tiempo, con respeto y con acciones firmes. ¿Me das esa oportunidad? Te doy la oportunidad de demostrar quién eres de verdad. Gracias. Y se fue sin promesas vacías, sin súplicas teatrales, solo con la certeza de que debía reconstruir la confianza desde cero. Esa noche me senté en el porche a contemplar el atardecer. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio escogido, no impuesto. Mis cuentas estaban bajo mi control, mi futuro en mis propias manos. Había comprendido algo fundamental, que nunca es tarde para defenderse, que la edad no justifica el maltrato, que el amor auténtico trae respeto, y que sin respeto, el amor se convierte en abuso. Gracias por escuchar mi historia, y si alguien ha pasado por algo parecido, que sepa que no está solo, que dentro de uno siempre hay más fuerza de la que se imagina. Y que yo prefiero dormir bajo las estrellas antes que vivir en una casa sin dignidad, porque al final lo único que realmente poseemos es el respeto que tenemos por nosotros mismos. Y ese respeto nadie nos lo puede arrebatar, a menos que se lo permitamos.